Saludos a todos, saludos Joaquín, saludos Ana, saludos Joaquín. Muchísimas gracias al público asistente. Y fijaos, me gustaría que reflexionáramos sobre una circunstancia. Tenemos aquí a unos jueces que estamos hablando sobre la ley de amnistía. Y estamos hablando sobre la ley de amnistía, ¿en qué sentido? Pues la prensa en algunos momentos ha llegado a decir que es para torpedearla, para hundirla. Yo quiero lanzar al aire una cuestión, quizás con un cierto tono provocativo, pero que no hay que eludirla. Ustedes piensan que unos jueces, al fin y al cabo, que deben su legitimidad a la aplicación de la ley, que han jurado administrar el ordenamiento jurídico, impartir justicia, pueden criticar una ley que a lo mejor tienen que aplicarla? ¿No nos estamos pasando? ¿No estamos siendo jueces políticos? Es, sin lugar a dudas, una cuestión candente, una patata caliente, diría yo. Por eso este acto es un acto valiente. Yo quiero agradecer muchísimo a Ana el esfuerzo para organizarlo. Yo sé personalmente todo lo que le ha costado, las cuestiones personales que han influido, el enorme esfuerzo y trabajo que hay detrás. Y a Joaquín su valentía. Es Joaquín, no porque esté aquí, un auténtico referente para todos los jueces españoles, porque está a la vanguardia de la lucha por la independencia judicial y su presencia aquí, solamente su presencia, ya tiene un valor simbólico que vale muchísimo, que pesa muchísimo. Pero claro, el hecho incontrovertible es que estamos hablando de una ley de amnistía y que nos han criticado en el sentido de decir que los jueces estamos haciendo política. Estamos invadiendo las competencias del Poder Legislativo. Esa acusación es especialmente grave en lo que concierne a mi persona porque yo represento una asociación, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que precisamente huye de la politización de la justicia y que critica que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los poderes políticos, los grupos de presión económica o de cualquier otra naturaleza intenten presionar en la justicia. Pero claro, eso tiene que ser bidireccional, no puedes decir, bueno, yo no quiero que presionen en mí, pero yo voy a presionar todo lo que me dé la gana. Esa es la cuestión, ese es el toro que tenemos que agarrar por los cuernos. Bien, por eso, para hacer un edificio, una construcción jurídica, lo primero que necesitamos son unos cimientos. Y el cimiento sobre el que se asienta nuestra construcción jurídica es que el legislador español no es soberano, no es omnipotente. Como muy bien dice el Tribunal Supremo, en la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el 24 de julio de este año, soberano es solamente el pueblo. El legislador está sometido a la voluntad popular, a la Constitución española y al derecho de la Unión Europea. Y el problema con esta ley de amnistía es que es una ley que viola tanto la Constitución como el derecho europeo. Si se me permite la simplificación, es una ley ilegal. Parece un oxímoron, es una ley antijurídica. ¿Por qué? Bueno, pues ya Joaquín nos ha adelantado algunos de los argumentos. Pero establecida esta premisa esencial, ahí es donde yo quiero que nosotros incidamos. Evidentemente, como jueces, puesto que hemos prestado el juramento de aplicar el ordenamiento jurídico, no nos queda más remedio que denunciar esta ley, porque es una ley antijurídica, es una ley ilegal, si se me permite el juego de palabras. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, como ya ha explicado Ana, pues es una asociación que lleva ya desde hace bastantes años luchando contra la politización de la justicia y que ha publicado una guía. Una guía en la cual se le explica a los jueces las razones por las cuales se puede interponer una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La editorial Colex ha tenido a bien publicarnos gratuitamente este libro, que se reparte sin coste ninguno en este acto, y lo venimos distribuyendo desde hace muchísimo tiempo, desde que se publicó la guía este año, por redes sociales.
En este libro que presentamos no solamente está la guía, sino que también hay un informe de carácter sustantivo que ahonda en las razones por las cuales la ley de amnistía es antijurídica. Pero digamos que nos hemos metido en un atolladero. Estamos en una situación complicada porque esta guía ha sentado fatal. Tanto es así que Puigdemont o las personas afines a él, los grupos independentistas catalanes, han denunciado la guía ante la Comisión Europea, han pedido la intervención del Ministerio de Justicia y han pedido que la guía no se difunda. Que no se difunda, curiosamente, a través del correo de jueces de la carrera judicial. Parece que les molesta simplemente que el debate se ponga sobre la mesa. En realidad, cuando vemos que la controversia se plantea en estos términos, digamos que es una buena señal, un buen síntoma, porque hemos puesto el dedo en la llaga. Y obligación de los jueces, por supuesto, es la de ser neutrales políticamente. Pero obligación de los jueces también, además de aplicar el ordenamiento jurídico, es salir a la palestra pública y hablar ante la prensa cuando la democracia, los derechos y libertades fundamentales están comprometidos. Y eso, como explicaremos a continuación, es lo que pasa con esta ley. Por lo tanto, si los jueces estamos criticando la ley, lo hacemos porque es nuestra obligación, porque hemos prestado un juramento de aplicar el ordenamiento jurídico y porque esta ley viola los principios más elementales de un Estado de Derecho. Miren, y esto, bueno, lo digo yo, pero o lo dice Joaquín, ¿y por qué? Simplemente hablamos como el Papa es cátedra, somos jueces y se nos tiene que creer. No, es que hay razones jurídicas muy importantes. En la guía se contienen muchos argumentos. Yo quiero que prestemos nuestra atención, que nos fijemos en dos autos, dos resoluciones recientes, una del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Nacional. La del Tribunal Supremo, si no me falla la memoria ni mis notas, de 24 de julio del año 2024, mediante la cual plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y la de la Audiencia Nacional, de 5 de septiembre del año 2004, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como bien decía Joaquín, pues haciendo un balance de las cuestiones que se han planteado por los distintos órganos jurisdiccionales que han tenido la oportunidad de aplicar la ley, pues nos encontramos ante la paradójica situación de que parece que la ley de amnistía solamente se ha aplicado a un 20%, a un quinto de sus posibles beneficiarios. Y nos encontramos en una situación jurídica confusa, yo diría casi en un caos jurídico, y el propósito que se tenía de que esto fuese un perdón generalizado de los actos cometidos con ocasión del proceso, pues no está produciendo esos efectos, no está saliendo adelante. ¿Por qué? Pues porque hay razones jurídicas de mucho peso que se oponen a la aplicación de esta ley. Miren, a mí me ha gustado mucho el auto del Tribunal Supremo. Es un auto extraño, bueno, extraño no, raro significa escaso. Es un auto poco habitual en nuestro ordenamiento jurídico, entre otras cosas porque invoca muchísima doctrina. Y ya sabéis que los tribunales españoles, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no es costumbre citar a la academia, a la universidad, se citan artículos y sentencias, pero no doctrina, pues este está plagado de alusiones a la doctrina. Y luego es un auto que está redactado en un tono muy personal, con un castellano muy bonito, con unos argumentos jurídicos muy bien trabados, pero sí es cierto que trasluce una cierta emotividad. Y claro, va en esa línea que decíamos, no nos estamos comprometiendo los jueces demasiado, no estamos abandonando nuestra posición de neutralidad. Yo creo que no, es un auto muy valiente y es un auto que se dicta precisamente por la obligación que tenemos de defender el Estado de Derecho cuando está amenazado en sus cimientos más profundos. ¿Qué es lo que dice el auto? Pues algo muy parecido a lo que nos ha contado ahora mismo Joaquín. Podemos hablar de una amnistía transaccional que es la que se dicta, que es la que se promulga, la que entra en vigor en un cambio de régimen, cuando se pasa de una dictadura a una democracia. Y luego hay otras amnistías que son amnistías que se pueden catalogar como de ejercicio del derecho de gracia. Esta distinción
la hace el auto. ¿En qué categoría ubicaríamos esta amnistía? ¿En un cambio de régimen, en una amnistía transaccional o simplemente en un ejercicio del derecho de gracia, como un indulto? Estas amnistías graciosas, por decirlo así, que es como técnicamente se han denominado, son muy frecuentes en otros países. Por ejemplo, en Tailandia, ahora que está de moda por el caso del español que han condenado, pues cada vez que el rey de Tailandia pues tiene un cumpleaños, nace un hijo, se produce un matrimonio o lo que sea, pues publican una amnistía y hay mucha gente que sale a la calle. Bueno, pues es una amnistía que se ejercita como el derecho de gracia. Pero hay otras amnistías que tienen un significado de política con mayúsculas, como la que ocurrió, son las que llama el auto amnistías transicionales, como la que ocurrió en España en el año 1977. Según el legislador, pues nos podríamos encontrar efectivamente ante una amnistía transicional, porque en realidad lo que quiere es establecer la paz en Cataluña. Ese es el propósito que confiesa el legislador en su exposición de motivos, en su preámbulo, ya una vez que la ley está aprobada. Y el auto pues reflexiona de una manera muy interesante, porque dice, bueno, vamos a suponer que haya habido un golpe de Estado y que ante una situación de crisis pues el Estado quiera perdonar a los golpistas y hacer borrón y cuenta nueva. Porque ya sabéis que la prensa ha catalogado muchas veces al Procés, a los autores del Procés, a los responsables del Procés como golpistas. Bueno, sí, son golpistas, pero precisamente porque son golpistas, pues en aras de la búsqueda de la paz, pues podemos perdonarlos. Y para eso utilizamos la ley de amnistía. Eso podría ser un enfoque bastante interesante. ¿Qué problemas jurídicos, insisto, tiene esta aproximación? Pues siguiendo este auto se habla del género y de la especie. El género de la amnistía como institución jurídica en abstracto. Bueno, vosotros ya sabéis, ustedes ya saben, que a lo largo de la historia constitucional española ha habido muchísimas amnistías. Y ya saben ustedes también que las amnistías son comunes en muchos países, no solamente en Tailandia, que bueno, puede parecer eso algo pintoresco, sino en países de Europa, de nuestro entorno. Y bueno, en algunos casos la justicia europea se ha pronunciado a favor de las amnistías. Entonces podríamos decir, bueno, pues mira, la amnistía en abstracto es admisible. Y yo les voy a confesar que cuando se puso el tema en la palestra, cuando desde la plataforma se nos suscitó el problema, yo no lo tenía nada claro. Digo, bueno, pues a lo mejor es que la amnistía a mí puede gustarme, no me puede gustar, pero puede ser perfectamente válida. Y al fin y al cabo yo he prestado un juramento de aplicar la ley, pues me guste o me disguste. Para eso soy juez. Pero yo, la verdad, les confieso, yo no lo tenía nada claro. Lo que pasa es que, claro, uno se va documentando, uno va estudiando. En la plataforma tenemos grupos de trabajo que han analizado el problema a fondo y hemos llegado a la siguiente conclusión. Miren, la amnistía, por su propia definición, supone una invasión de la separación de poderes. Porque, claro, una resolución judicial firme que ha adoptado un tribunal se deja sin efecto por el poder legislativo, pues claro, ahí se está rompiendo la barrera que separa un poder de otro. Además, supone un trato desigual, una disminución, una merma del principio de igualdad. Porque claro, si yo he cometido un delito dentro del periodo temporal de la amnistía, salgo beneficiado, pero si no, no. Entonces, la amnistía es una institución que viene del antiguo régimen, de la época de la monarquía absoluta. No casa en un Estado de derecho moderno. Por lo tanto, la amnistía, en principio, viola la separación de poderes y el principio de igualdad y la unidad jurisdiccional. Podría ser admisible, claro, si hubiera una previsión constitucional expresa que permitiese la amnistía. Pero es que no la hay. No la hay. Sí que la hay para el indulto. Imaginemos, bueno, lo dice el auto del Tribunal Supremo, que en la Constitución no se dijera nada del indulto y que se sacara una ley de indulto. Pues obviamente a todos nos parecería que es inconstitucional, porque lo que ha dicho un juez en una resolución que ya tiene valor de cosa juzgada no puede quedar sin efecto porque lo diga el gobierno, porque lo diga el rey. De hecho, formalmente es el rey, claro, como en la época de la monarquía absoluta. Luego, quiero que entendamos que una institución que viola la separación de poderes compromete el principio de igualdad
y pone en cuestión la unidad jurisdiccional solamente puede ser válida si tiene un apoyo constitucional expreso, una previsión constitucional explícita. Y en este caso no hay. Y yo les digo con toda sinceridad, me creerán o no, ese fue el argumento que a mí me convenció. No que me cayesen mejor los catalanes independentistas o peor, o lo que sea, porque un juez tiene que hacer abstracción de sus gustos y de sus disgustos, de sus tendencias, de su ideología, de sus creencias. Yo creo que es un argumento inobjetable. Sin previsión constitucional expresa no se puede admitir una institución que viola la separación de poderes, entre otros principios constitucionales básicos. Pero bueno, don Joaquín, Ana, quiero decir que doctores tiene la Iglesia, pues todo es discutible, podemos decir, bueno, pues tampoco está tan mal la ley de amnistía. Quizás una amnistía estaría bien en nuestro ordenamiento jurídico, aunque fuera ley referenda. Pero esta amnistía en particular, como dice el autor, la especie de la amnistía, es una amnistía muy difícil de asimilar. ¿Por qué? Pues vamos al ejemplo de los golpistas. Supongamos que mañana pues, se alzan unos militares, pretenden derrocar al rey, estamos al borde de una guerra civil, y decimos, mira, por favor, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a mirar para otro lado, vamos a perdonarnos todos, y porque es que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero claro, en ese supuesto, como explica muy bien el auto del Tribunal Supremo, lo primero que se requiere es un espíritu de conciliación, lo primero que se requiere es un consenso y lo primero que se requiere es que los delincuentes, los criminales que van a ser beneficiados por el acto de gracia, renuncien a sus aspiraciones antijurídicas, expresen un arrepentimiento o por lo menos una voluntad de que no van a volver a cometer los actos golpistas de insurrección, de rebelión, de sedición, de lo que quieran, que han motivado su encausamiento. Pero en el caso de la ley de amnistía es que es todo lo contrario. Los secesionistas catalanes mantienen su actitud de desafío, insisten en que van a conseguir la independencia por vías ilegales, incluso llegan a manifestar actitudes de desprecio, de humillación y de desafío. Miren, aquí cada uno tenemos nuestra ideología política y a algunos el presidente del gobierno pues les caerá bien, a otros les caerá mal o muy mal, ¿no? Quiero decir que eso cada uno pues tendrá su forma de ver las cosas. Pero yo les puedo asegurar que como español, durante la votación de la investidura, me sentí tremendamente incómodo cuando los grupos independentistas catalanes le faltaron el respeto al presidente de la nación, empezaron a ponerle condiciones, lo trataron de una manera chulesca y humillante, como he dicho antes, y se permitieron metáforas tan descaradas como decir que querían el supermercado entero como si España fuera un bazar que van a limpiar. Claro, yo me sentí muy mal porque es mi presidente. Pero bueno, es que a mí no me gusta ese presidente, pero si es que no es este ni otro, es que es el presidente del gobierno del Reino de España. Y unos señores ahí se permite ponerlo en ridículo, humillarlo, y una ley de amnistía se promulga precisamente para beneficiar a esos señores a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el gobierno. Como ustedes comprenderán, esto no tiene nada que ver con lo que es una ley de amnistía que se dicta para conseguir la convivencia entre los ciudadanos. Es simplemente el pago a cambio de una ventaja política para mantenerse en el gobierno. Y diré, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Pues al fin y al cabo los políticos están todo el día pactando. Y la política es así. Claro, el problema que tiene esto es que una cosa es la política y otra es el derecho. La política se puede hacer, pero no se puede hacer pisoteando la ley de leyes, que es la Constitución española. Hay un argumento que yo utilizo, que aparece en la guía, quizás de una manera muy expresa, pero es un argumento que yo llevo defendiendo desde hace muchísimo tiempo, que es el de la causa torpe. Es un argumento del derecho civil. Cuando se firma un contrato, cuando se realiza un acto jurídico, cuya finalidad es violar el derecho, pues ese acto evidentemente es anulable. En el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho administrativo, cuando hay una desviación de poder, pues también es anulable. Es decir, los motivos de un determinado acto, cuando son ilícitos, se causalizan y, por lo tanto, pueden ser objeto de análisis estrictamente jurídico. Por lo tanto, una ley cuya finalidad
es favorecer a los que quieren acabar con la Constitución española por vías ilegales a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el gobierno, es una ley que tiene lo que se denomina en nuestro derecho histórico causa torpe, turpis causa, en latín, es una finalidad ilícita, es un fin desviado y por lo tanto no tiene valor jurídico. Esto es algo extremadamente importante. Bien, podemos seguir profundizando en esta línea. Me parece muy interesante también, no lo debemos de perder de vista, el derecho europeo, el derecho comunitario como se lo ha denominado tradicionalmente. Lo que ocurre es que los jueces españoles somos jueces también de la Unión Europea y nos guste o no nos guste, el derecho europeo también hay que aplicarlo. Y entonces, como explicamos muy bien en la guía y explica el auto de la Audiencia Nacional al que me he referido antes, pues esta ley olvida, perdona, justifica, porque la ley de amnistía lo que hace es convertir en justos actos que eran ilícitos, pues delitos de terrorismo. Claro, esto en principio viola las directivas comunitarias, pero dice la ley, claro, pero es que no todo el terrorismo es igual, ¿no? Hay terrorismo que atenta contra los derechos humanos y terrorismo que no atenta contra los derechos humanos. Y esta ley solamente perdona ese terrorismo bueno, por decirlo así. Claro, pues yo qué sé, doctores tiene la Iglesia, como decía antes, juristas somos. Yo no sé si esa distinción a ustedes les parece muy correcta. Como mínimo es dudosa, y por eso mismo plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas, por la seguridad jurídica, porque claro, lo primero que tenemos que saber es si efectivamente podemos establecer distinciones, divisiones dentro de lo que es el terrorismo. Claro, yo con todos los respetos, me parece que estamos jugando con fuego, que esto es el aprendiz de brujo. Cuando empezamos a hablar de un terrorismo bueno, de un terrorismo malo, no sé sinceramente hasta dónde podemos llegar. Además, este auto, el de la Audiencia Nacional, es el que estoy ahora mismo repasando, tiene un argumento que, bueno, venía ya en la guía de la plataforma, es prácticamente literal. Aparece en términos literales. No quiero decir con esto que nos hayan copiado, bueno, es un debate que hay ahí, pero que sí, es verdad que la plataforma ha influido, y a mucha honra, faltaría más. Fíjense, ayúdenme a razonar. Al margen del terrorismo, de la malversación de fondos, de toda una serie de cuestiones técnicas en las que luego podemos profundizar si es que efectivamente tienen interés, lo que querían estos señores independentistas era segregar una parte del territorio nacional. Separar, cortar, mutilar un trozo del Estado español. Claro, bueno, pero es que eso afecta a la Unión Europea, afecta al derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos europeos, porque si un ciudadano alemán mañana quiere instalarse en una Cataluña independiente no puede hacerlo porque es que se encuentra con una frontera que no había antes. Este argumento lo hemos estado discutiendo con juristas porque, como decía, la plataforma no tenemos prejuicios, es decir, que es que nos da igual, lo nuestro es solo el derecho. Pero hemos estado discutiendo con algunos juristas y nos han dicho, bueno, tranquilos, que en realidad la Unión Europea garantiza las fronteras de los estados, pero no se pronuncia acerca de cuáles son las fronteras de esos estados. Con lo cual no habría problema. Claro, no habría problema si la modificación de las fronteras del Reino de España se hiciera legalmente. Pero si por una vía ilegal, por una proclamación unilateral de independencia, un ciudadano italiano, un ciudadano alemán, un ciudadano francés ve que no puede entrar en Cataluña, hombre, eso es una materia que afecta y que incide directamente sobre el derecho europeo. He aquí una pincelada que la dejo sobre la mesa para el debate y que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Voy a ir terminando ya. Miren, vuelvo al principio. Esta guía que ha hecho la plataforma ha sido una guía muy polémica y yo eso no lo veo malo. Lo que me duele no es que la critiquen en el contenido, lo que me duele es que no quieran que la difundamos. Eso revela, pues,
un espíritu democrático más bien pobre, por decirlo de una manera suave. Es una guía cuyo redactor material, la persona que finalmente la ha redactado, es Jaime Lozano, que es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Claro, él ha llevado sobre sus hombros la mayor parte del trabajo, pero vamos, evidentemente no ha sido él solo. También tiene un apéndice que ha sido elaborado por una abogada que trata más cuestiones sustantivas, que es Elena Saez de Jubera. También hemos consultado a catedráticos, profesores, abogados, por ejemplo, Rafael Arenas, que es un profesor universitario catalán, nos ha ayudado mucho. Pero es una obra colectiva que quiero que sepan que es el fruto de una reflexión jurídica muy profunda. Ha sentado muy mal. Y hace que a veces nos sintamos incómodos, porque nos pinta como si fuéramos jueces activistas. Nada más lejos de la realidad. Es que es nuestra obligación aplicar la ley, y es nuestra obligación denunciar, como decía antes, la puesta en cuestión de los principios esenciales del Estado de Derecho. Miren, los cimientos de nuestra democracia se pueden estar dinamitando con una ley de estas características. El presidente de la plataforma, el catedrático Francisco Sosa Wagner, tiene un prólogo a la guía que yo creo que es muy esclarecedor. Pero miren, les he hecho una afirmación de gran calado. ¿Es demagogia? Bueno, pues no. De hecho, también lo dice el Tribunal Supremo, pero vamos, lo dijo Sosa Wagner, yo la primera vez se lo oí a él. Miren, ¿qué mensaje lanza la ley de amnistía a la ciudadanía española? Y no solamente a la española, a la europea. Pues bueno, que si tú atentas contra el orden constitucional, contra el orden europeo, por motivos políticos, y tienes la fuerza suficiente, parlamentaria, electoral, de presión política, para que tus reivindicaciones, al margen de la ley, puedan ser aceptadas, se abre la vía para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Porque miren, algunos piensan, bueno, esto es muy progresista, al fin y al cabo los catalanes están oprimidos por España, que todavía sigue siendo un estado neofranquista y además inquisitorial, y todos sabemos cómo son los españoles, una raza bárbara y agresiva que se matan entre ellos y matan a los toros y no sé cuántas. Esa visión tienen de nosotros algunos. Pero bueno, pues al fin y al cabo, y perdonan a los catalanes, bienvenidos sean. Pero claro, lo importante es el esquema argumental, el análisis formal, el instrumento jurídico. Si el día de mañana, por tener la fuerza parlamentaria suficiente, se puede beneficiar a unos delincuentes en contra de una constitución democrática, ya no va a ser solamente la independencia de Cataluña, puede ser cualquier cosa. Puede ser grupos extremistas de extrema derecha, de extrema izquierda. Podemos hablar de cualquier cosa. Y ya tendrían un precedente aquí. Un precedente a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel europeo, donde hay muchos grupos independentistas que operan en diversos países de la Unión Europea y grupos totalitarios, antidemocráticos. Ideológicos, claro, por supuesto, no son mafiosos. Ellos quieren imponer sus ideas totalitarias al margen de la ley. Y esta ley de amnistía les está dando un precedente. El mensaje que se lanza es gravísimo, señores, gravísimo. Y por eso estamos aquí. Y termino como empecé, dando las gracias por la valentía de estar aquí. Y también con un mensaje de esperanza. Veo que cunde el desánimo de la población española. He hablado con militares, he hablado con juristas. Esto es imposible, todo está hundido, van a acabar con la democracia. Pero bueno, ¿de qué hablan ustedes? España es una gran nación, la Unión Europea es una superpotencia a nivel nacional, con unas bases mucho más sólidas que China o los Estados Unidos. España ha dado un ejemplo de transición democrática al mundo entero. Somos una nación cuya prosperidad jurídica, material y cultural ha asombrado al orbe civilizado. Y nos vamos a asustar por un grupo de independentistas que están muertos de miedo, que se mueven en los intersticios de la ley, que van dando palos de ciego. En absoluto. Tenemos de nuestro lado la democracia, la ley, el derecho y la justicia.
No seamos cobardes, no tengamos miedo. Se puede luchar y se puede luchar con éxito. Fíjense lo que ocurrió en Israel con las reformas que pretendían desapoderar al Tribunal Supremo de ese país de sus facultades jurisdiccionales. Pasó en Francia también hace unos años, cuando pretendieron que dejasen de investigar el delito de los jueces y pasárselo a la fiscalía politizada. Cuando la sociedad civil reacciona, el poder político es sensible. Y los antidemócratas que se envalentonan ante la cobardía de la población, cuando ve que ésta reacciona, entonces se lo piensa, porque en el fondo son cobardes. Llamo al optimismo, a la esperanza y sobre todo a la tremenda satisfacción de que mientras algunos solamente atienden a sus intereses personales, nosotros vamos con la ley por delante. Ese es nuestro orgullo y esa es nuestra esperanza. Muchísimas gracias.